Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Hemos de ver a Dios. Esta es una hermosa promesa y vamos a encontrarla en el libro de Job, capítulo 19 y los versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí estamos notando la actitud diferente de Job. Pasa de la desesperación a la esperanza. Este pasaje es uno de los pasajes más prometedores para el cristiano en medio de la crisis, de la desesperación y aún de la muerte. Porque Job nos está diciendo que él y todos los que creamos en el Señor veremos al Señor. Eso lo prometió el Señor en el Nuevo Testamento, en San Juan 14, del 1 al 3, recordamos, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Job necesitaba un rescate, necesitaba una ayuda, un árbitro. Así lo menciona en Job 9, 32 al 35. Él deseaba a alguien que pudiera mostrar la verdad, la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pero las promesas de Dios siempre hay que recordarlas. Escuchemos, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 41 y el versículo 14, cuando nos dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, y el Santo de Israel es tu Redentor. Estas promesas son muy hermosas. Y alguien pudiera decir, sí, eso fue para Jacob y para el pueblo de Israel. Pero hoy nuevamente tenemos que recordar, nosotros somos el Israel de Dios moderno. Él nos tomó como pueblo suyo, para que anunciemos estas virtudes, estas promesas. Y una de las más maravillosas la menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52, sobre lo que acaba de decir Job, que él va a ver a Dios. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué maravilloso mensaje hoy! Que en medio de la crisis, en medio del dolor, nosotros veremos a Dios y veremos a Dios para vivir con Él por toda la eternidad. Gocémonos con estas promesas de hoy. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.